Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir en esta mañana este momento de cánticos, de alabanza a nuestro Dios y también abrir la palabra del Señor y meditar en ella. Misiones en tiempo de pandemia. Y esta pandemia que estamos viviendo, todo el mundo la está viviendo. Tengo algunas cosas para compartir con ustedes que me parecieron muy interesantes para introducirnos en este tema que es apasionante también. Y tengo un artículo de Puertas Abiertas, este ministerio que fundó el pastor Richard Wurmbrand después de haber estado 14 años en la prisión, y este ministerio está dando a conocer cómo los cristianos son perseguidos alrededor del mundo. Y el título de este artículo dice: la pandemia mundial de coronavirus ha puesto de relieve y exacerbado la discriminación. Y dice este ministerio: el COVID-19 también ha sido un catalizador de la represión de las minorías cristianas, a las que en países como Bangladesh, la India, Pakistán, así como en Yemen y Sudán, se les negó a veces la ayuda. A algunos se les dijo que era porque su iglesia o su Dios deberían alimentarle. O incluso el virus fue creado y propagado por Occidente. El violento grupo islamista Al-Shabaab de Somalia culpó a los cristianos por el coronavirus, anunciando que fue propagado por las fuerzas que han invadido el país y los países incrédulos que las apoyan. A veces, como un incidente en Sri Lanka, el coronavirus fue el pretexto para que la policía visitara los hogares de los cristianos e investigase a los miembros y las actividades de la iglesia. Evidentemente, el coronavirus está sacando lo mejor y también lo peor de cada uno y de las personas. Digo lo mejor porque hay muchísimos médicos y agentes de salud que incluso han dado su vida y están dando su vida para detener los efectos de esta pandemia. Pero seguimos con las noticias de las misiones en este tiempo de pandemia. Esto lleva el título: un ángel se estrelló llevando ayuda humanitaria, y la fuente es Evangelismo Digital. La piloto Joyce Lynn, misionera evangélica, llevaba ayuda contra la pandemia del COVID-19 en Nueva Guinea. Mi mayor emoción es compartir el amor de Jesús, decía en un email. El pasado 12 de mayo de este año, la piloto Joyce Lynn subió a la cabina de su avioneta Kodiak, enfiló a la pista de despegue y levantó vuelo. Llevaba a bordo test rápido para detectar el COVID-19 y provisiones para la ONG en la que trabajaba como misionera. Quería trasladar hasta una remota aldea de la cordillera central de la isla de Nueva Guinea. Había hecho el mismo recorrido muchas veces, pero esta vez se complicaron las cosas y fue la última vez que lo hizo. A los 2 minutos de despegar, mientras dejaba atrás el lago Sentai, próximo a la frontera de Indonesia con Papúa Nueva Guinea, la piloto y misionera evangélica estadounidense mandó un mensaje de alerta a la torre de control. Algo iba mal en el aparato. Pronto se precipitó en el agua y falleció en el accidente. Algo interesante del reporte de esta misionera. Junto a su misión humanitaria siempre iba presente su mensaje de fe. Aunque siempre estaré emocionada de volar aviones y trabajar con computadoras, mi mayor emoción es compartir el amor de Jesucristo y así ayudar a transformar el profundo desánimo y el duelo de otras personas en alegría. Lynn era hija de inmigrantes taiwaneses en Estados Unidos. Después de obtener 2 títulos de ingeniería, seguido de una carrera de 10 años como oficial de la Fuerza Aérea en Estados Unidos y en seguridad cibernética del sector privado, Joyce se sintió conducida a servir a Jesús y a su prójimo de una manera práctica. Por ello se inscribió en el Seminario Teológico Gordon Conwell, donde se graduó en 2017.
Mientras estaba en el seminario, descubrió la aviación misionera y viajó a Papúa, Indonesia, para realizar una pasantía de verano con MAF. Y finalmente lo dejó todo para dedicarse a la labor misionera. Joyce vio el enorme impacto positivo que el Evangelio había tenido en Papúa. La transformación que sucedía en comunidades aisladas, dispersas, en esta vasta isla era evidente para ella. Tengo el privilegio de estar sirviendo a las muchas iglesias y misioneros en Papúa que continúan llegando a pueblos aislados para que las personas puedan ser transformadas física y espiritualmente, dijo Joyce en un correo. India, otro país que está siendo atacado fuertemente por el coronavirus y esta pandemia que nos está afectando a todos. Y leo algunos pasajes de este reporte que es bastante largo. Y las iglesias y comunidades evangélicas del país también están siendo muy afectadas por la situación de descontrol en la propagación del virus. Con demasiada agonía en nuestro corazón queremos expresar que uno tras otro nuestros líderes de iglesias, pastores y miembros de nuestras congregaciones están falleciendo. La única razón de su pérdida es el COVID-19. No podemos llorar más, las lágrimas de nuestros ojos se han secado por completo. Expresa en una carta el coordinador de las iglesias del Pacto de la Vida, una entidad vinculada a la Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres en India. A pesar de verse también gravemente afectadas por las epidemias, la Iglesia sigue prestando un servicio fundamental en sus comunidades. Los cristianos están marcando la diferencia en medio del sufrimiento. Hay muchas iniciativas por parte de las iglesias. Los hospitales cristianos hacen lo posible para servir a la gente. Los protocolos de seguridad por la COVID están obstaculizando muchas actividades, dice Phillips, aunque la Iglesia participa activamente en el servicio a la nación. A través de bancos de alimentos, de la ayuda financiera para costar los tratamientos médicos, de la compra de cilindros de oxígeno, de la contratación de servicios de ambulancia, del pago de gastos funerarios, de la consejería y el apoyo a las familias y de la ayuda económica a las viudas y los familiares de pastores fallecidos. Las comunidades evangélicas siguen comprometidas con la ayuda a las personas de muchas maneras. Oren por una mayor colaboración, cooperación y movilización de recursos entre los grupos cristianos. Y podríamos seguir con los efectos del COVID y esta pandemia alrededor del mundo, pero la Iglesia no se detiene, la Iglesia sigue adorando al Señor y la Iglesia sigue dando testimonio, la Iglesia sigue mostrando su amor al perdido, su amor al necesitado, mostrando misericordia y haciendo actos de misericordia también. Esa es la Iglesia del Señor que se mueve alrededor del mundo. Y así como dije al principio, la pandemia está sacando lo mejor y está mostrando también lo peor del corazón del hombre, limitando la ayuda, limitando también el auxilio por causa de la fe, por causa de la discriminación que se realiza en otras partes del mundo. Ahora, a todo esto nos hacemos esas preguntas que decimos, ¿y Dios dónde está en todo esto? Y en esta mañana quiero que nosotros podamos ver cuál es el propósito de Dios. Cuando entendemos cuál es el propósito de qué es lo que moviliza a Dios, cuál es su propósito global, entonces vamos a poder entender y vamos a poder comprender un poquito acerca de todo esto y tener una respuesta a nuestras preguntas. Podemos decir que el propósito de Dios es la guía que necesitamos y es la guía para la misión de la Iglesia también, porque la misión es la misión de Dios, como dijo Ralph Winter hace unos años atrás, la Missio Dei es la misión de Dios, no es nuestra misión, pero Él nos ha encomendado a nosotros porque tiene la herramienta que Dios utiliza, es la Iglesia para comunicar el mensaje y la hacemos nuestra porque amamos a Dios y porque Él nos comisiona para cumplir esa misión. Todo comienza en las Escrituras, en la Biblia.
En el principio creó Dios, dice la palabra de Dios, el primer texto de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que creó Dios es el cielo, el universo, todo fue creado por nuestro Dios. Y luego dice la Biblia también en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es Dios que ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza para que señoree. Dios le ha dado un propósito y Dios espera que el hombre realice eso que Dios le ha encomendado. Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios hizo al hombre para estar en armonía con la creación. La creación y el hombre era toda una perfecta armonía. Y Dios hizo al hombre para tener comunión con Él. Entonces, esa comunión con Dios, esa armonía con Dios era excelente, era perfecta, lo que Dios había creado y había establecido. Pero sucedió algo. El hombre desobedeció. El hombre no tuvo en cuenta, el hombre no atendió la palabra, el consejo de Dios y pecó contra Dios, desobedeció al Señor y allí vino la caída. Y la principal causa de la caída fue la desobediencia del hombre a la palabra, al consejo de Dios. El hombre desobedió, no tuvo en cuenta el consejo ni la palabra del Señor. Aquí sucede algo interesante. En todo este tiempo no apareció, pero aparece allí en el capítulo 3 de Génesis, Satanás a través de la serpiente que tienta y hace caer y hace pecar a nuestros padres, a Adán y a Eva. En el cielo había ocurrido ya una rebelión, y la rebelión era de Lucifer, aquel ángel vestido de luz y que pretendía ser como Dios, y Dios lo echó y fue destituido. Hubo una rebelión en los cielos y ahora hay una rebelión en la creación. El hombre que fue creado por Dios también se rebela contra Dios. Y entonces allí es donde Dios elabora el plan, el propósito de Dios. Hay algo que me llama mucho la atención aquí y lo voy a leer esto. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos decir que Dios enfrenta a Satanás y la rebelión de Satanás que tuvo en el cielo, que se hace manifiesta en la creación de Dios, haciendo caer al hombre y pecar al hombre. Y Dios tiene problema con Satanás, obviamente, y emite su juicio contra Satanás. Él sigue siendo Dios. Ahora hay una situación problemática con el hombre. El hombre también desobedeció y se rebeló contra Dios. Aquí hay una situación también. Y entonces en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y noten que en este pasaje hay dos heridas. Y muy notable y elocuente la palabra del Señor aquí. Y a esto se le ha llamado el protoevangelio. Proto quiere decir primero, de ahí viene la palabra prototipo. El primero, lo primero que se ha diseñado. El protoevangelio es esto, es el primero, el principal. ¿Y en qué consiste? Hay dos heridas que señala Dios. La primera herida es la herida de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Aquel que iba a nacer de la mujer más adelante, y es la persona del Señor Jesucristo. Justamente Cristo venció en la cruz a Satanás. Allí en Colosenses 2:14 y 15 dice que Él venció las huestes de Satanás, clavando en la cruz la acta que era contraria a nosotros y exponiendo públicamente a Satanás, lo venció allí en la cruz. La herida que la serpiente producirá en la simiente
la herida que la serpiente producirá en la simiente de la mujer será en el talón. La herida de la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Jesucristo venció a Satanás en la cruz con una herida de muerte. Dice la palabra de Dios allí en Isaías 53, 4, también ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El diablo intentó herir a Jesucristo en el último tiempo antes de llegar a la cruz, porque él sabía que si Jesús iba a la cruz y cumplía todo el plan como lo hizo, él iba a ser herido gravemente en la cabeza. Lo sabía. Pero nada detuvo a Jesucristo. Por eso él padeció y llegó a la cruz con tanto dolor, con tanta angustia, con tanta agonía. Fue nuestra agonía, pero fue también el juicio contra Satanás. Aquel que se había revelado en el cielo estaba siendo golpeado en la cabeza. Y aquel que se había revelado en el Edén estaba siendo redimido con Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, y Dios está elaborando su plan. Y cuando entendemos el plan de Dios, entonces podemos entender la misión y entender el obrar de Dios también. Este pasaje de Génesis 3:15 justamente es el trasfondo de la promesa que Dios daría luego a Abraham. En los primeros capítulos de Génesis 4 hasta Génesis 11 se pone en evidencia el estado caído y alejado de las personas de Dios. Se vive en un desenfreno moral total. Es un desenfreno de la inmoralidad, del pecado, de la corrupción, hasta que Dios en su misericordia decide salvar la humanidad en ese momento y utiliza a Noé. Dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y Dios salva a la humanidad allí con unas pocas personas. Pero notamos que después que el hombre es salvado por Dios y por la familia de Noé, surge otra vez una rebelión. Esa rebelión parece que está en el corazón del hombre, y es así, está en el corazón del hombre. El hombre se rebela contra Dios vez tras vez tras vez. En el capítulo 11... dice en el versículo 4, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dice en la versión internacional aquí, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Nos haremos famosos. Otra vez el hombre rebelándose contra Dios. Bueno, conocemos la historia, Dios trae confusión y allí las personas, las familias se dispersan por toda la tierra y se forman las naciones y siguen multiplicándose. Y como conocemos hasta el día de hoy, las familias de la tierra, los grupos étnicos, las naciones también. Era una situación deprimente, una situación del hombre alejado de Dios, el hombre alejado de sus semejantes, viviendo en un total egoísmo. Había orgullo en el corazón. Ahora, Dios quiere hacer dos cosas aquí. Una es traer el juicio sobre Satanás, y otra es hacer un cambio en el hombre, proveer un camino de restauración, un camino de redención para el hombre. Me llama la atención que cuando Dios echa al hombre del jardín del Edén, no emite una palabra de maldición sobre el hombre.
La maldición está sobre la serpiente, sobre Satanás. La maldición es echada sobre la tierra, pero no sobre el hombre. Dios no maldice al hombre. Lo saca fuera, lo echa. El hombre iba a sufrir por causa, y sufrimos por causa de la desobediencia, por causa de haber pecado. Sí caemos sobre la maldición del pecado, cae sobre nosotros. Pero Dios comienza a trabajar en la restauración, en la redención del ser humano. Y notamos que en Génesis 12, versículo 1, versículo 2 y 3, leemos el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así como el hombre cayó bajo la maldición del pecado que era sobre él, sobre su vida, la muerte estaba condicionando su vida, ahora viene la bendición de Dios. Dios dice: te voy a bendecir. Vamos a cambiar esa situación de maldición que trae el pecado sobre tu vida, con todo lo que trae, aparte de la muerte, el desorden, la desobediencia, la corrupción, la perversión, todo lo que acarrea el pecado. Y Dios dice: te bendeciré. ¿Cómo lo dice Dios? Dice aquí, llama a un hombre que se llamaba Abraham. Y 5 veces repite esta palabra bendición, 5 veces. Entonces uno se pregunta: ¿por qué eligió a Abraham? Bueno, esto es un acto soberano de Dios. Es un acto que le pertenece solamente a Dios y Él lo hizo. Uno podría decir: bueno, lo hizo para favorecer a una nación entre todas las naciones de la tierra. De ninguna manera, porque la nación que después se formó de Abraham no existía en ese tiempo. No existía, era una familia solamente, Abraham. Entonces, Dios no lo hizo pensando en una nación. Aparte, es muy claro lo que dice aquí: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios menciona 5 veces la palabra bendición, y las familias de la tierra iban a ser bendecidas también como consecuencia de esta palabra que Dios había dado. Ahora, hay otros pasajes de las Escrituras también que hablan acerca de la tarea que Israel tenía, porque dice aquí que bendeciré a los que te bendijeren, y Dios le da un mandato a su nación. Dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La nación será bendición. Y ahí esta palabra se repite otra vez en el Salmo 67, en el Salmo 96, en Isaías 60, y muchos otros pasajes de las Escrituras se repite: serás bendición. La nación de Israel, el pueblo de Dios, el que lucha con Dios, será bendición. Ahora, esta promesa que Dios le da a Abraham antes de ser nación, antes de ser un gran pueblo, es una promesa que está combinada. Es una promesa combinada porque habla acerca del territorio. Observamos en Génesis 13, 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es una promesa combinada, hay un territorio, hay una extensión que Dios le promete a Abraham, y también es una promesa de posteridad. En Génesis 17, 15 podemos leer eso.
Porque Abraham le creyó a Dios, Dios lo justificó a él. Y dice en Génesis 17:15, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Gracias. Dios cambia el nombre de Abraham, que quiere decir Padre exaltado, por el nombre de Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Padre de multitudes. Qué interesante. Dios no solamente le dijo que iba a ser una gran nación, sino que le cambia el nombre y en su nombre le pone Padre de multitudes. Y aún Abraham no tenía hijo. Impresionante. Ese es nuestro Dios. En tercer lugar, es una promesa de bendición. La bendición de Dios se manifiesta del capítulo 12 de Génesis en adelante, en todo el libro de Génesis. Dios sigue dando detalles de la bendición en el libro de Génesis, en Génesis 17, 7 al 8. Y seguimos a través del libro de Génesis cómo la bendición de Dios se va extendiendo. Por ejemplo, la bendición de Dios consiste en riqueza y fecundidad también. Dice allí en Génesis 24:35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. La riqueza de Abraham es enorme, enorme. Dios lo quiso enriquecer y esa es la promesa de Dios. En segundo lugar, está también la presencia de Dios. Era parte de la bendición de Dios hacia Abraham. La presencia de Dios. Dios estaba con Abraham en todo el tiempo. Dice en Génesis 21:22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Hasta los vecinos y otros gobernantes y reyes alrededor se daban cuenta que Dios estaba con Abraham. Y en tercer lugar, en esta bendición de Dios es que Dios le iba a dar paz a Abraham. Era la promesa de Dios. Dios le dio paz a Abraham y a sus descendientes. Dice en Génesis 26, 28 y 29, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. La promesa dada a Abraham se cumple en Egipto, cuando la nación, cuando la familia, mejor dicho, llega a Egipto y allí José los recibe y allí crece la nación, allí nace la nación, se multiplican enormemente el pueblo de Dios. En Romanos 4, 16 al 17 dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. La promesa dada a Abraham se cumple en Egipto, se multiplica el pueblo, en los tiempos de Salomón sigue creciendo el pueblo, Dios promete nuevamente multiplicar al pueblo y así el pueblo sigue creciendo, multiplicándose. Dios bendijo grandemente a la nación de Israel. En el versículo 17 a esto se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Nosotros por la fe, cuando aceptamos
a Cristo somos incorporados como miembros de la familia de Abraham. Somos participantes de su promesa por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, 7 al 9 también: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El descendiente de Abraham es Cristo y somos bendecidos a través de él. El propósito de Dios surge entonces de estos pasajes. El propósito de Dios surge de estos pasajes. Hacia Dios, Él desea la adoración de todas las naciones que han sido bendecidas por Él. Lo único que podemos devolver a Dios es gratitud, alabanza y adoración. Dice en Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Ese es nuestro Dios. El propósito de Dios es hacia Dios. Él desea que todas las naciones le adoren a Él, como leímos en esta porción de las Escrituras. Y proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas, dice en el Salmo 96 también. El propósito de Dios es también a favor de la gente. La intención de Dios es otorgar su bendición redentora a todas las naciones. Su bendición enriquece, ordena, alienta, sana, corrige, da esperanza, seguridad, trae salvación, el don más preciado para todo ser humano. Dice la palabra del Señor aquí: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el propósito de Dios también es contra el mal. Dios vencerá a los poderes malignos para liberar a las personas. Este reino es la esencia de la bendición que dará Dios a las naciones. El Dios de este siglo ha sido vencido y no tiene dominio sobre los creyentes. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. El fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Como dice en 1 Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí encontramos el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Él desea la adoración de todas las naciones, de todos los pueblos, que todos los pueblos le rindan adoración a Él. Y esto Dios lo hace a través del Evangelio, a través de la predicación, a través del Señor Jesucristo. El propósito de Dios es a favor de la gente. La intención de Dios es otorgar bendición a todas las naciones a través del Señor Jesucristo. El propósito de Dios entonces es contra el mal, es destruir al mal, y un día Satanás será vencido totalmente. Satanás es vencido en la cruz del Calvario y será echado al lago de fuego al final de los tiempos. Por eso dice la palabra de Dios aquí: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hemos sido bendecidos por Dios, para que nosotros podamos bendecir a otros. El mundo está necesitando de respuestas, el mundo está necesitando una palabra,
El mundo está necesitando el consejo, la palabra del Señor. Hay un salmo, en el Salmo 67, versículo 1 y 2, dice: Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Hemos sido bendecidos por Dios para que nosotros podamos ser utilizados y bendecir a otros también. Hemos sido bendecidos por Dios para honrar a nuestro Dios y tributar alabanza y adoración a Él. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hemos sido bendecidos por Dios para ver al mundo como Él lo ve al mundo, necesitado. Necesitamos los ojos de Dios. Hemos sido bendecidos por Dios para bendecir. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Entonces, podemos decir que, ¿cuál es el propósito de Dios entonces? El propósito de Dios justamente es bendecirnos. Dios venció el mal en la cruz del Calvario. Él destruyó el poder del maligno. Ese es nuestro Dios. Y Dios espera que cada uno de nosotros le sigamos a Él, le honremos a Él, nos humillemos delante de la presencia de Dios y podamos hablar a otras personas comunicándole esta fe y esta esperanza que tenemos en el Señor. Gracias a nuestro Dios por la salvación. Gracias a nuestro Dios por la esperanza. Gracias a Dios porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Gracias al Señor. Hemos sido bendecidos por Dios para ver al mundo como Él lo ve. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, en este tiempo donde el mundo no encuentra respuestas, nuestra respuesta viene de parte de Dios. Él es el que tiene respuestas a nuestro corazón afligido, dolorido, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario para ser nuestro Salvador. Él es el que da vida y da vida en abundancia. Hemos sido bendecidos por Dios, aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad, hemos sido bendecidos por Dios. Y Dios nos ha dado esa bendición para que nosotros podamos compartirla también con otras personas que aún no le conocen. Quizás aquella persona que está escuchando en esta mañana no ha llegado a comprender o no ha llegado a entender o no ha llegado a tener un encuentro personal con Jesucristo. Yo te animo en esta mañana para que pienses en el Señor, aquel que vino y hace ya 2000 años atrás murió en la cruz del Calvario para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte, a Satanás. Lo venció allí, pero también nos dio vida a cada uno de nosotros. Solamente debes creer en Él, confiar en Él, reconocerlo como el Señor y el Salvador de tu vida, aceptarlo como el Señor en tu vida. Recibí a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal y tendrás vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios por la salvación. Y aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo de tanta inseguridad, aún en este tiempo donde tenemos más preguntas que respuestas, Dios tiene respuestas certeras para nuestra vida. Abrí tu corazón, recibí a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal y encontrarás paz, encontrarás vida, encontrarás esperanza y seguridad. Dios bendiga tu vida, que tengas un encuentro con Dios. Allí donde estás, podés decirle: Señor, vení a mi vida.
Te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Dios está al control de todas las cosas que ocurren en este mundo. Nada escapa de su control. Y esto que estamos viviendo también Él lo sabe, también Él lo conoce. Y quiere que todas las personas, todos los hombres, todos tengamos un encuentro con Él. Él es el Salvador. Él es la esperanza para este mundo en crisis. Él es la esperanza para este mundo que está sufriendo por causa de esta pandemia que nos está tocando vivir en este momento. Él sigue siendo Dios y te ama y quiere darte lo mejor y darte vida, y una vida en abundancia y una vida segura, para que un día podamos estar con Él. Gracias a nuestro Dios por esa esperanza segura que tenemos en el Señor. Que Dios te bendiga y te ayude a ti, a mí, a todos, a poder vivir cada día más cerca de Él y poder compartir esta fe, esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, en este momento, por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, en ti hay seguridad, en ti hay perdón y en ti hay vida eterna, Señor. Gracias, Dios. Señor, honramos tu nombre, te honramos a ti, Señor, por haber venido a este mundo, cuando nadie te esperaba, Señor, pero viniste a este mundo a morir en una cruz para ser nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza, gracias por la salvación, gracias por la seguridad que tenemos en ti, Señor. Gracias, Dios. Te honramos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te animo a que allí donde estás, en tu casa, estás escuchando estas palabras, puedas tomar una decisión firme en tu corazón y le digas: Señor Jesucristo, quiero que entres en mi corazón y seas mi Salvador personal. Seguí a Cristo. Acepta a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador personal. Él va a bendecir tu vida. Él es las respuestas a las inquietudes más profundas del corazón del hombre. Solamente acudí a Él, acércate a Él y acepta a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga. Y en esta mañana te invitamos a que puedas seguir escuchando el mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje que surge de la palabra de Dios. Este Dios que vino a este mundo se hizo como uno de nosotros justamente para darnos vida y para darnos una vida en abundancia, para darnos esperanza y para darnos seguridad. Queremos animarte para que sigas leyendo en tu casa la palabra del Señor y que la leas cada día. Lee las Escrituras, compartí las Escrituras, Dirigite a Dios en la oración, habla con Dios cada día. También te invitamos a que te conectes, te queremos invitar a que te reúnas. Cuando podamos reunirnos, nos vamos a reunir y te vamos a decir cuándo van a estar abiertas las puertas de este salón, y nos gustaría verte, estrechar las manos y poder cantar y alabar a nuestro Dios juntos. Ya va a llegar ese momento, pero mientras tanto te animo a que allí en tu hogar abras tu Biblia, leas la palabra del Señor, te reúnas en ese grupo de vida donde estás con otros hermanos, reuniéndote semanalmente para aprender, para conocer más al Señor. Podés averiguar dónde hay un grupo o cómo se conectan. Tenemos los grupos virtuales, así que si nos preguntaste podemos dar algún contacto para que estés en un grupo de vida y sigas creciendo y aprendiendo más de la palabra de Dios. Lee la palabra del Señor. Este libro es el libro que inspira, es el libro que alienta, es el libro que nos hace bien. Lee la palabra del Señor cada día y dirígete a Dios en oración cada día también. Confía en el Señor cada día. Gracias a nuestro Dios.
Te esperamos entonces el día miércoles, este próximo miércoles a las 20 horas por este mismo medio. Nos vamos a encontrar y también la semana que viene. Como esto va cambiando semana tras semana, debes estar atento, pero ya nos vamos a comunicar contigo. El día miércoles entonces vamos a estar nuevamente por este medio y decimos que Dios te bendiga. Lee la palabra del Señor cada día y fortalece tu vida, tu relación con el Señor en confianza, en oración, en comunión, en compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga. Nos veremos próximamente el día miércoles y el domingo que viene. Gracias.